Exactamente, y como lo decía Luis Carazale, los gimnasios ya están para ingresar a la fase 3, sería desde este lunes, si el cronograma se cumple, y hay ya una serie de medidas que están adoptando en los distintos gimnasios, de tal forma a aplicar un protocolo que está siendo elaborado en forma conjunta con el Ministerio de Salud. Mauricio Durán tiene toda la información con respecto a este tema que, recordemos, mucha gente está esperando, sobre todo porque necesita alguna actividad física y los gimnasios deben adecuarse a ciertas normas de distanciamiento, sobre todo, de mantener también las normas de limpieza. Hablamos de tener un lavatorio al ingreso, jabón, alcohol en gel y la toma de temperaturas, que es clave para ingresar a cada lugar. Nuestro compañero Mauricio Durán estuvo haciendo un recorrido por distintos gimnasios y ya están todos preparados, simplemente aguardando que arranque la fase 3 y puedan abrir sus puertas, Mauricio. Así es, si todo sale bien finalmente y se pasa a la fase 3 de la cuarentena inteligente, los gimnasios tendrían que reabrir sus puertas ya a partir de este lunes, bajo una serie de reglamentaciones que van a tener que tener, entre ellas, por ejemplo, lo que ya se aplica obviamente en otros lugares, como por ejemplo lo que tiene que ver con medir la temperatura, también con higienizarse las manos y los pies cuando van a ingresar, por un lado. Por otro lado, también se habla, por ejemplo, de que los propios alumnos van a tener que llevar su alcohol en gel o su alcohol en spray y desinfectar cada uno de los elementos que utilicen en el gimnasio una vez que terminan. Aparte de esto, también van a tener que agendarse las personas que vayan hasta el gimnasio. No es que una persona simplemente va a poder ir e ingresar, sino que va a haber una lista de personas que van a ir, por ejemplo, de 6 a 7 de la tarde, con lo cual, por supuesto, tampoco estas personas van a poder hacer lo que se suele hacer normalmente, que es estar en el gimnasio, hacer una serie, después tomar tereré, hablar con la gente y demás. Obviamente esto no se va a poder porque vas a tener un tiempo limitado para estar allí. Y también, por otro lado, otro de los puntos importantes es que se va a tener que limitar la cantidad de personas que ingresen hasta este gimnasio de acuerdo al tamaño que tenga el local en sí. Básicamente, el tamaño sería el siguiente: al menos 2 metros cuadrados de distancia entre las personas que utilicen el gimnasio para lo que tiene que ver con musculación y 4 metros cuadrados de distancia para las personas que hagan CrossFit, por ejemplo. Al respecto, hablamos con uno de los proyectistas de este protocolo para la reapertura de gimnasios que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública, pero dependerá de lo que ocurra finalmente con la cuarentena fase 2. Esto es lo que decía al respecto. Sí o sí, en este caso, los clientes van a tener que agendarse en horarios para que justamente evitar el tema de la aglomeración o que de repente esté ya con un cierto número permitido y llegue otra persona y quiera ingresar a ese horario. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vos te agendes. Llames ya, bueno, listo, mi horario va a ser de 5 a 6. Ok, listo. Hasta 20 personas podemos meter en esa hora. Llegamos a ese límite y el que llama al siguiente le decimos, no, tenés que anotarte ya para el horario de las 6 a 7, ¿verdad? O el horario de 7 a 8, o el horario que más pueda. Le pedimos también al alumno que sea una responsabilidad compartida y que venga ya el alumno con su tapaboca, con su spray para limpieza, con su toalla. Entonces, cuando vos estás entrenando, estás haciendo, por darte un ejemplo, una serie con mancuernas, terminaste tu serie, bajaste tu mancuerna, haces la limpieza un ratito, ¿verdad? Colocás en su lugar y te vas a la siguiente estación. Va a ser importante, Mauricio, la desinfección, como lo decía el entrenador, de los elementos que se utilizan para hacer los distintos ejercicios. Y lo otro, Mauricio, que también pregunta mucho la gente: ¿cuál será el horario de apertura y cuál el horario de cierre? Porque actualmente rige un decreto del Poder Ejecutivo que establece, al menos en esta fase 2, que hasta las 21 se puede realizar cualquier tipo de actividad. Y luego hay una pausa hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Este mismo horario sería el que dispondrían los gimnasios, es decir, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y en principio sí, pero esto podría eventualmente modificarse de acuerdo a los puntos que establezca el decreto de la cuarentena fase 3. Si la cuarentena fase 3 dice que ya no hay un límite, por ejemplo, para la circulación de vehículos y la apertura de locales comerciales, entonces esto va a variar obviamente.
pero eso es algo que se va a definir finalmente una vez que se emita este decreto de cuarentena fase 3. Hasta el momento se mantiene este horario que mencionabas. Muchas gracias, Mauricio.